En la literatura científica y sobre todo en la sombra especulativa, existen una inmensa cantidad de objetos que aparentemente no deberían existir. Artefactos que desafían la cronología, la lógica y la historia, tal y como hoy la conocemos. La batería de Bagdad, el mecanismo de Antiquitera o el mapa de Piri Reis son solo algunos ejemplos de lo que hoy conocemos como OPARs, objetos fuera de lugar, huellas imposibles que no deberían estar ahí de un tiempo que aparentemente no pudo haberlos construido. Muchos se han probado como fraudes, pero muchos otros persisten en el tiempo manteniendo su halo de misterio y sus incómodas preguntas. Hoy sabemos que hay distancias infranqueables, que la noche no tiene límites, que el universo se está expandiendo en la nada absoluta, en el rincón impredecible, en el error inconfesable, en la estadística confusa. Y todos nosotros disfrutamos de una vida cuya voz desconocemos. Pues sabemos. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado tecnológicamente imposible de las ondas. Por cierto, permítanme hoy la publicidad subliminal, porque mi novela El Escalón Hillary está de enhorabuena. Y es que el proyecto Nubeteca de la Diputación de Badajoz lo ha incluido en su extenso catálogo y ya está disponible para el préstamo gratuito. Pero más allá de esto, ¿se imaginan ustedes que alguien en una conversación de bar les cuenta que ha oído hablar de un manuscrito de hace casi 500 años que describe cohetes multietapa, combustible líquido e incluso vuelos tripulados? Seguramente, tanto usted como yo pensaríamos que nos están tomando el pelo, pero lo cierto es que no. Lo increíble es que el manuscrito existe y fue hallado en 1961 por un profesor rumano llamado Doru Todericiu entre los archivos antiguos de una ciudad que se encuentra en el corazón de Transilvania. Hoy vamos a explorar el conocido manuscrito de Sibiu. Sibiu, fundada por colonos sajones en el siglo XII, fue la capital del Principado de Transilvania y la ciudad más importante para los alemanes de Rumanía hasta el siglo XX. En sus calles se imprimió el primer libro rumano no escrito en latín. Se encendió la primera luz eléctrica del sureste europeo y, también, se ocultó un enigmático manuscrito que se adelantó varios siglos a su propio tiempo. En 1961, el profesor Doru Todericiu de la Universidad de Bucarest descubrió un antiguo manuscrito de 450 páginas entre los archivos de la ciudad. Estaba escrito en alemán y repleto de fórmulas, dibujos de artillería y esquemas técnicos. Pero lo que más le sorprendió fue encontrar allí descripciones detalladas de cohetes multietapa y vuelos tripulados. Cuando hablamos de cohetes multietapa no nos referimos a proyectiles de artillería ni a simples armas explosivas. Lo que el autor del manuscrito describe es mucho más sofisticado. Un cohete multietapa es un vehículo diseñado para elevarse hasta perder de vista el suelo, utilizando una técnica fundamental en la ingeniería espacial moderna que consiste en varias fases o etapas, cada una con su propio motor y combustible. Para entenderlo debemos imaginar un cilindro que, a medida que asciende, va desprendiéndose de partes de sí mismo, dejando atrás las estructuras vacías que ya no necesita. Cada etapa contiene su propio motor y combustible. Cuando una se agota, se desprende del cuerpo y se activa la siguiente, logrando ganar impulso y, a la vez, perder peso. Muchos lo hemos visto en películas y vídeos de la NASA. Es una técnica fundamental en la exploración espacial moderna que increíblemente estaba descrita, con asombrosa precisión, en un manuscrito del siglo XVI.
El autor del manuscrito es Konrad Haas, un ingeniero militar que por aquel entonces estaba al servicio del Reino de Hungría y del Principado de Transilvania. Konrad Haas apenas aparece en los libros de historia. Su origen es incierto. Tal vez fuera austríaco, nacido en Dorbach, hoy parte de Viena, o quizá fuese un sajón transilvano. Vivió desde 1509 hasta 1576. Lo que sabemos con certeza es que fue maestro del arsenal del ejército imperial bajo el mando de Fernando I de Habsburgo. En 1551 fue invitado por Esteban Báthory, príncipe de Transilvania, a establecerse en la ciudad de Nagyszeben, hoy conocida como Sibiu, donde trabajó como ingeniero de armas y comenzó a enseñar en Klausenburg, la actual Cluj-Napoca. Lo sorprendente es que entre sus proyectos técnicos plasmó en papel ideas tan adelantadas a su tiempo como cohetes de 3 etapas, propulsión con combustible líquido, aletas aerodinámicas con forma de delta y toberas con forma de campana, logrando con esto anticiparse varios siglos a diseños que hoy en día se usan en los motores modernos. Todo esto quedó registrado en un tratado escrito en alemán, donde funde la tecnología pirotécnica con la lógica armamentística. Un manuscrito que no se conoció hasta su redescubrimiento en 1961 entre los archivos públicos de Sibiu, clasificado como Varia II 374. Y lo más llamativo es que entre sus esquemas aparece la idea de un cohete tripulado, porque Konrad Haas no solo pensaba en pólvora y velocidad. De hecho, en el último párrafo de su capítulo sobre usos militares, escribió una frase que resuena hoy como un suspiro del futuro. Mi consejo es más paz y menos guerra. Dejemos los fusiles guardados, que la bala no sea disparada y que la pólvora no se queme ni se humedezca. Así, el príncipe guardará su dinero y el jefe del arsenal conservará su vida. Una advertencia que supone hoy en día un gesto de lucidez en una época que vivía todavía envuelta en el fuego y la aurora del hierro. Entre las más de 400 páginas de aquel tratado técnico, Haas dejó constancia de una serie de diseños que, en pleno siglo XVI, no deberían existir. Primero habla de cohetes de 3 etapas, que como ya hemos visto son una estructura escalonada donde cada segmento contiene su propio motor y combustible. Después describe el uso de combustible líquido, una idea que no se implementaría con éxito hasta 4 siglos después, y plantea mezclas químicas complejas basadas en compuestos que, según la teoría actual, podrían generar una combustión controlada muy distinta a la pólvora negra tradicional. También introduce aletas de forma delta, un diseño que mejora la estabilidad y la dirección durante el vuelo y que hoy se encuentra en aviones supersónicos y misiles guiados. Pero hay más. Haas fue el primero en fusionar el arte de los fuegos artificiales, muy desarrollados en Europa y Asia, con la tecnología militar para diseñar un vehículo capaz de elevarse mediante una secuencia calculada de etapas propulsoras. Todo esto, escrito a mano, en alemán arcaico y en una época donde el cielo aún era dominio exclusivo de los pájaros. Por tanto, ¿cómo podemos explicar que un manuscrito del siglo XVI contenga ideas tan avanzadas? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que un hombre del Renacimiento, sin motores modernos, sin conocimiento de aerodinámica, sin acceso a laboratorios ni simulaciones, haya concebido estructuras de 3 etapas, propulsión líquida, estabilizadores delta y hasta la posibilidad de ese vuelo tripulado? ¿Cómo se explica que un ingeniero militar en una ciudad de Transilvania del siglo XVI imagine un tipo de tecnología que no veríamos despegar hasta mediados del siglo XX? Por ahora hay 4 respuestas posibles, pero lo cierto es que ninguna de ellas resulta demasiado convincente. La
primera respuesta, quizá la más lógica, es que se tratara simplemente de una elaboración teórica, un ejercicio intelectual, un experimento que se plasmó sobre papel. Haas tenía acceso a materiales, era jefe de arsenal y probablemente manejaba conocimientos alquímicos, pirotécnicos y empíricos muy avanzados para su época. Quizá fue un visionario que imaginó sin necesidad de construir. Un teórico adelantado pero sin medios para implementar lo que pensaba. La segunda hipótesis juega con la idea de que sí se intentó, que alguno de sus diseños llegaron a probarse. Hay rumores de un supuesto lanzamiento en Sibiu en 1550, aunque ninguna fuente contemporánea se ha hecho eco de ello. ¿Es esto posible? ¿Se perdió la información? ¿Fue ignorada? ¿O deliberadamente ocultada por parecer absurda o blasfema? La segunda hipótesis juega con una posibilidad asombrosa. ¿Y si Konrad Haas no solo lo imaginó, sino que también lo intentó? ¿Y si algunos de sus diseños o una versión rudimentaria de ellos llegó realmente a construirse? Existen rumores, difíciles de verificar, sobre un supuesto lanzamiento experimental en Sibiu en el año 1550. No hay crónicas de la época que lo mencionen, tampoco ningún dibujo ni ninguna carta, solo referencias orales posteriores, vagas y a veces contradictorias. Pero, ¿es esto del todo imposible? Haas tenía acceso a explosivos, metales, materiales técnicos y, sobre todo, tenía autoridad. ¿Pudo realizar pruebas en secreto en un claro del bosque o en las afueras de la ciudad, con un grupo reducido de oficiales? ¿Pudo ser algo demasiado experimental e inestable como para registrarlo? ¿Y si realmente se intentó, pero el fracaso o el peligro fue tal que se decidió silenciarlo? En el siglo XVI, volar no solo era algo extravagante, era algo que podía considerarse como una herejía. En aquella época el cielo era de Dios, y pensar ascender a él con fuego y metal podía suponer una grave condena. Por tanto, ocultarlo, pensar que se hubiese llegado a intentar de manera secreta no es algo tan descabellado. Pero para llegar a eso, antes debemos plantearnos una pregunta crucial. ¿Era viable en aquella época construir lo que Haas describe en su manuscrito? Es decir, ¿podía un ingeniero del siglo XVI, con los materiales disponibles por aquel entonces, fabricar un cohete multietapa funcional y lograr que volase? La respuesta es compleja. Desde el punto de vista puramente técnico, sí y no. La pólvora negra ya era conocida y ampliamente utilizada en Europa desde el siglo XIV. Los fuegos artificiales eran una disciplina desarrollada, especialmente por alquimistas e ingenieros chinos, árabes y europeos. Los cohetes simples de una sola etapa ya se utilizaban con fines militares y festivos, y existía el conocimiento suficiente para construir estructuras tubulares, sistemas de ignición y estabilizadores rudimentarios. Pero lo que no era viable, o al menos no con eficacia, era el uso de combustible líquido, que habría sido extremadamente difícil de controlar con los conocimientos de la época, porque no existían válvulas de presión, tanques seguros, ni sistemas de regulación del flujo. Además, las toberas en forma de campana requerían una comprensión avanzada de la dinámica de fluidos que no estaba al alcance de la ciencia de aquel entonces, y la separación entre etapas y la secuencia de encendido progresivo habrían planteado enormes retos técnicos sin medios de medición ni ensayo sistemático. Y, sobre el vuelo tripulado, la respuesta es aún más clara. No habría sido posible. No había materiales, ni protección, ni estabilidad suficiente para elevar un ser humano de forma segura. Por lo que la idea puede haber sido simbólica, visionaria o hipotética, pero no ejecutable con garantías mínimas en su tiempo.
más allá de esta posibilidad. La tercera respuesta a esa pregunta del millón es algo más inquietante. ¿Y si Haas no fue el primero en hablar de aquello? ¿Y si se basó en manuscritos más antiguos, como se dice por ejemplo del mapa de Piri Reis, porque consiguió acceder a conocimientos transmitidos en círculos cerrados entre alquimistas, astrónomos o hermetistas? Tal vez su manuscrito no fuese una creación aislada, sino el eco de un conocimiento secreto y ancestral. Y luego tenemos la cuarta opción, que es la más provocadora y está fuera del ámbito de la historia oficial. ¿Y si existió en la antigüedad una civilización con un nivel técnico superior al que creemos? Una ciencia perdida, fragmentada y conservada en textos esotéricos o tratados incomprendidos, como algunos afirman que ocurre con los Vimanas del Majábharata o los mapas imposibles del Renacimiento. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que el manuscrito de Sibiu no es un fraude. Está conservado, ha sido analizado paleográficamente y fue redactado al menos un siglo antes de que la ciencia oficial comenzase a hablar de estos temas. Hoy, cuando algo desafía nuestra lógica, solemos llamarlo noticia falsa. Pero a veces lo increíble no es falso, solo es demasiado pronto para creerlo. El manuscrito de Sibiu nos obliga a replantear la historia de la ciencia y a mirar atrás con nuevos ojos, replanteándonos la confianza que tenemos en nuestra cronología del conocimiento. Con unas agujas rotas, manchadas de hielo. ¿De qué nos sirve el amor cuando todo lo que queda es el aire entre los dos? Porque lo que Haas escribió en el siglo XVI en alemán arcaico con tinta y pergamino es en esencia lo que hoy vemos despegar desde Cabo Cañaveral. Nunca olviden que miles de soles lejanos no disipan la noche, lo decía Antonio Porcia. Les espero en el próximo programa y suscríbanse si les ha gustado. Hasta pronto. ¿De qué nos sirve el amor?